Las entrevistas a los principales personajes de la política, el deporte, la música y la cultura. Grupo Sónica. Grupo Sónica. Generamos. Seguimos en el programa 510 de Susurros en tus oídos, 12 años en el aire de manera ininterrumpida. Ya comenzamos nuestra 13ª temporada y desde hace 2 años dedicado pura y exclusivamente al teatro independiente. Y ahora le voy a dar la bienvenida al dramaturgo y director Juan Macó. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por venir. Vamos a hablar de Las Encadenadas. Bueno. Pero antes de entrar a hablar de la obra, quisiera hablar un poquito sobre Epecuén. Bien, Epecuén era un pueblo que está situado en la provincia de Buenos Aires, en el límite con La Pampa. Fue un pueblo que en los años 80 tuvo llegó a su punto más alto en cuanto a que era un pueblo turístico en donde iba mucha gente a veranear y a curarse de enfermedades como el reuma, la artrosis. Iba mucha gente de la comunidad judía en su momento también. Llegó hasta competir como ciudad balnearia con Mar del Plata. Esto está ubicado en el partido de Adolfo Alsina, en el límite, en Buenos Aires, en el límite con La Pampa. Lo componen el partido de Adolfo Alsina, Carué, Guaminí, Epecuén, Deró, y entre otros, creo, pueblos cercanos. Y bueno, en el año 85 este pueblo quedó bajo el agua. Hay unas lagunas que se llaman las lagunas Las Encadenadas del Oeste, que son 6 lagunas. Entre ellas está el lago Epecuén, que es la última de esas lagunas, y unas temporadas de lluvias muy grandes en ese momento, y eso llevó a que todas esas lagunas que están encadenadas una a la otra le pasara el agua una a la otra, y la última, que es el lago Epecuén, que no tiene desembocadura en ningún lado, rebalsó como una olla, y eso hizo que rompiera una barrera de contención que era la que dividía al lago del pueblo, y por ende todo el pueblo se inundara. La particularidad del lago Epecuén es que es la única que tiene agua con mucha sal, un agua salada que tiene más nivel, mayor nivel de sal que el Mar Muerto, por ejemplo. Por ende no hay vida, no hay peces, y sí esta sal que tiene el agua lo que hace es justamente curar estas enfermedades, la sal, el barro, el fango, que hoy en día esa zona tiene un gran despliegue de lo que se llamaría el turismo termal, ¿no? Entonces esa sal también corroe mucho todo. Entonces cuando se inundó, cuando se rompió ese terraplén, el pueblo muy lentamente se empezó a inundar, la gente tuvo que evacuar el pueblo, muchos de ellos se fueron a vivir a Carué, que es el pueblo que está vecino a 8 kilómetros, y otros se tuvieron que venir para acá, para Buenos Aires, para lo que sería la capital o el Gran Buenos Aires. Muy poquitos se quedaron ahí, bastante se quedaron en Carué, en Guaminí, en toda esa zona, pero gran parte se vinieron a vivir para acá. Y esa sal, corroe tanto que, que vos vas hoy en día a Epecuén y es como un paisaje, digamos, devastador, y al mismo tiempo quedó como derruido. Vos ves las ruinas, lo que eran las edificaciones, los hoteles, los restaurantes, todo esto que el otro, que está todo como en ruinas totalmente, y blanco, que es el blanco de la sal. Claro. Los árboles petrificados, como si fuese una película de Tim Burton, digamos, ¿no? Como que quedaron ahí. Así que esa es la particularidad de este pueblo y lo que sucedió en este pueblo, que fue tan importante para el turismo en su momento. ¿Y cómo está, digamos, esto que aconteció, vos lo tomás en tu dramaturgia? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Bueno, en principio mi abuelo era de Carué, que es el pueblo, entonces me llegó como de oído, porque yo era muy chico, toda la historia de Epecuén. Después, cuando la empecé a escribir en la UNA de Artes Dramáticas, donde yo me recibí como director, en una materia que era dramaturgia, que la dictaba Andrea Garrote, y ella nos explicó que nos pidió que empezáramos a escribir a partir de un universo. Yo lo único que primero tuve fue la imagen de 2 mujeres que trabajaban en un crematorio, de un cementerio público, casi arbitrariamente. Y ahí se me ocurrió contextualizarlas en este lugar que es Epecuén, ¿no? Con
con su impronta y con todo ese universo estético tan rico como... Y bueno, después haciendo un trabajo más fino y donde yo me empecé a investigar más cuáles habían sido las causas que llevaron a que Pecuén se inundara, y ahí encontramos desde negligencias políticas, gubernamentales, la falta de obra pública tan recurrente en nuestro país, y también avaricia por parte de los propios habitantes y hoteleros, porque en un momento se quiso declarar la emergencia nacional, pero los hoteleros no quisieron perder una temporada y eso hizo que una temporada de verano, y eso hizo que no se hicieran las obras pertinentes y eso hizo que el pueblo desapareciera para siempre. Entonces es un poco y un poco. Obviamente que hay mayor responsabilidad por parte del Estado para que eso haya pasado, y por otro lado también de los propios vecinos que no supieron en su momento como ver que en realidad ya era un pueblo que estaba construido en una zona que nunca debería haberlo estado. ¿Sí? Que eso yo también en la obra, uno de los personajes lo dice. Entonces, bueno, todo ese caudal de información, todo esto, fue producto de la dramaturgia de Las Encadenadas y de estas dos mujeres que trabajan en este crematorio, en donde, bueno, una está más aferrada, una fue una Esther, la dueña del horno, la que maneja el horno crematorio. Ella tiene toda esta historia de Pecuén detrás, en su espalda, como una mochila que no se puede sacar, ¿no? Que fue la que vivió en ese lugar. Y la otra, Graciela, la toca más de oído la historia, entonces obviamente no la compromete en ese lugar. Y después aparece el jefe de ellas dos, que es Arismendi, que también se empatiza más con el personaje de Esther, porque también tuvo como una historia detrás con la tragedia, la catástrofe, porque no fue una... Bueno, sí, no sé cómo llamarlo, una tragedia catástrofe. ¿No? Sí, ¿no? Es terrible que un pueblo desaparezca de esa forma, sí, y que quienes tuvieron toda su vida ahí tengan que emigrar, aunque más no sea 8 kilómetros, pero no importa. No es su lugar de origen, ¿no? Donde nacieron. Totalmente. Eso debe ser muy doloroso. Sí, y aparte no todos recuperaron, por ejemplo, mucha gente no tenía sus casas escrituradas, y entonces el Estado nunca se las devolvió. Algunos que sí la tenían, el Estado los indemnizó a 20 años después, 30 años después, cuestión de que esa plata ya estaba totalmente evaluada, y mucha gente que por ahí se dedicaba a un oficio en Pecuén, al emigrar, por ejemplo, al migrar a Carué, por ejemplo, en Carué, si vos eras maestra en Pecuén, en Carué por ahí ya había maestra, entonces te tenías que dedicar a otra cosa, que es un poco lo que yo quiero contar ahí con el personaje de Esther, que ella dice, a mí me hubiese gustado ser otra cosa, yo tenía otros proyectos para mí, y a los 17 años me cayó esta catástrofe y me cambió la vida, y hoy en día estoy acá, trabajando en este lugar. ¿Cuán fácil o complejo, no sé, fue lograr el equilibrio, ¿no? Porque ya de entrada vemos que sucede esto en un crematorio, hay un aire de humor negro que pervade toda la obra, pero también hay detrás de ese humor negro como una oscuridad que también pervade toda la obra. ¿Cómo transitaste esa línea? Y es una delgada línea, porque al mismo tiempo, sí, pasa, la obra tiene mucho humor, sobre todo en el comienzo, se va oscureciendo, pero igual el humor lo sostiene, incluso hasta el final en algunas cosas. El contexto en el cual yo justamente la escribí, la obra, que es un crematorio, a mí siempre me divirtió mucho el tema de la muerte, y siempre me lo tomé como con mucho humor. Por lo menos por ahora, quizás en un momento me cambie esa situación, pero esa percepción de la muerte, pero me parecía que era necesario el humor en un punto, en este lugar. De todos modos, en los ensayos siempre decíamos, bueno, acá se está poniendo en otro registro, acá el personaje está entrando en otro lugar, y ahí hay que darle esta cosa del grotesco que tiene el carácter de lo tragicómico, ¿no? Como que hay un tema muy grande con el humor, pero también al mismo tiempo después aparece la tragedia, aparece lo dramático muy fuerte, donde esos personajes que no pueden avanzar más allá de eso, que no pueden progresar. Entonces ahí era algo donde nosotros queríamos también meternos, decir, bueno, tenemos que transitar este registro de humor muy bien, como meternos muy bien ahí, y de pronto también poder salir y meternos muy de lleno en el otro, casi como si le diéramos un mazazo al espectador, como no poder, que no se case con un solo estilo, solo. Y eso fue un gran desafío, de verdad. Y creo que es algo que está bueno de la obra, que le hace bien en un punto, porque si fuese todo humor también banalizaría un poco el tema, ¿no? Exactamente. Y el tema no es para banalizar. En absoluto. Y es para tomar con mucho respeto, yo siempre lo digo, es una lectura muy singular
de alguien que no vivió ahí. Entonces también, digo, es un homenaje en un punto, pero también es una lectura particular. No quiere decir que no hay nada real de mi obra con nadie ni nada de lo que haya pasado ahí, digamos. La escenografía debe haber planteado un desafío también, ¿no? Porque... Sí. Digamos, tenemos la zona del escritorio donde están los frascos y donde están los libros y la clasificación, etcétera. Pero después está la salita donde está el horno, que nosotros obviamente no vemos solamente el reflejo de esa luz poderosa que viene de adentro cuando el horno está encendido. ¿Cómo fue difícil llegar a representar esto, convertirlo en un espacio que fuese creíble para el espectador? Sí, totalmente. Fue como el principal desafío porque era como cuando la escribíamos, cuando yo la escribí, digo, fue como pensar en decir, bueno, pero esto lo tengo que hacer en el teatro oficial, como voy a necesitar un aparato de una escenografía, y era como, bueno, con la escenógrafa pensar, ¿cómo lo hacemos? ¿Algo más simbólico, algo más conceptual o algo más realista? Yo necesitaba que sea bien realista, por más de que está sugerido, obviamente, pero sí, había que es el horno, había que armarlo. Y la escenografía es parte de otra escenografía que yo tuve, de otra obra, que la reciclamos, la dimos vueltas, eran como también unos paneles, y la transformamos en esto, que es cartón pintado, pero bueno, con la magia del teatro y dos lucecitas, se arma. Pero el horno es, te diría que casi un personaje más en la obra, que habla por sí solo, que se ilumina y se desilumina, como... que se apaga y se prende continuamente. Entonces, bueno, es como que está ahí latiendo con ellos. Bien, bien. Bueno, vamos a un pequeño tema musical y ya seguimos conversando con Juan Maco. Seguimos conversando con Juan Maco, dramaturgo y director de Las Encadenadas, una obra maravillosa que podés ver, última función, este viernes a las 21 horas en el Abasto Social Club. Yatay 666. Así es. Bien. Y vuelven el año que viene. Volvemos el año que viene, el 8 de marzo a las 22 horas. Sostenemos el día, los viernes, pero una hora más tarde. Bien. A las 22 horas, justo el Día de la Mujer. Perfecto, agendándolo. Agendándolo. Bueno, hablando de mujeres, ¿cómo, y también por supuesto después me vas a contar del actor, pero cómo fue la elección de los actores y de las actrices? Bueno, la primera actriz fue Mónica, el personaje de Graciela, que fue compañera mía de la carrera de dirección. Yo la conocí en la carrera de dirección en la UNA y por medio de Ana Alvarado también, que fue mi profesora y con la que también trabajé y demás, que fue la primera que cuando la vi actuar en algo de un compañero que la estaba dirigiendo en una escena, dije, esta mujer me da el perfil, el physique du rol de lo que necesito. Y ella fue la que me pasó un libro que de Josefina Licitra, que se llama El agua mala, que son crónicas sobre Pecuén. Entonces ella me dijo, tenés que leer este libro. Y bueno, siempre fue la primera que estuvo en el proyecto. Y después a Cecil Cayón la conocí en el Festival de Rafaela, que la vi actuar en Baby Call, también una obra muy grotesca que estaba buenísima, de Sofía Wilhelmi, y dije, me da lo que necesito, como tenía algo muy grotesco, de mucha presencia escénica. Y con Claudio de Pirro, que es uno de los Arismendi, yo ya había trabajado en una obra que hicimos de Omar Aita hace muchos años. Y después tuvimos un tema con el actor, con Claudio, que por una cuestión él no podía hacer todas las funciones, entonces tuvimos que poner otro actor, que es Diego Torben. Entonces ellos se turnan, los dos actores, que vino por recomendación, Diego. Yo no lo conocía, pero vino por recomendación y estamos chochos con él porque se sumó en un momento que necesitábamos un bombero que se sume a esto porque no iba a poder el actor hacer todas las funciones. Entonces, bueno, fue importante y así se dio. Bien, bien, sí, yo la función que vi estaba Diego Torben como Arismendi. Perfecto. ¿Cómo es esto de tener un doble rol, ¿no? Dramaturgo, director, ¿cómo te ves vos? ¿Cuál es tu estilo como director? Y yo a ver, es como que esta obra la escribí, la anterior que había escrito fue Rat, que fue mi anterior obra, que pongámosle que fue como mi ópera prima, digamos, porque fue la primera cosa que escribí y dirigí, pero la escribí por una cuestión de necesidad, porque yo quería hacer en realidad otra obra, que era una obra de copy, pero que no me daban los derechos de autor, entonces tuve que reescribirla de manera urgente y escribí aquella que fue Rat.
Esa obra, por suerte, después quedó en la Bienal de Arte Joven, viajamos a un festival en Portugal, tuvimos 2 temporadas en Buenos Aires, bueno, fue muy bien. Y esta obra, que era anterior a RAT, mucho tiempo antes, es del año 2013, esta obra la empecé a escribir en el año 2013, en esta materia, la archivé, en el medio me pasó todo este proceso con RAT, y la retomé. La disfruté un poco más porque la escribí desde el placer. Tú pude hacerme el viaje a Pecuén, a Carué, tomar testimonios, acopios, pude darle como lo que la dramaturgia se merece, sin ser la dramaturgia el lugar donde yo me haya formado. Yo me formé más como director y como actor. Ajá. Entonces la dramaturgia me está como llegando porque hay una necesidad de decir las cosas que yo quiero decir, y la dramaturgia aparece desde ese lugar, pero no es la rama en donde yo más me formé. Y entonces, no sé, es raro. Hoy en día me encanta, me gusta, pero no sé si soy un escritor empedernido que se la pasa como escribiendo y haciendo sus materiales. Sí soy más director, me gusta mucho la dirección y la producción también, ¿no? Eso también es parte, que también es parte de la dirección en el teatro independiente, ¿no? Producir, claro, gestionar, como ser tu propio agente de prensa, es un poco orquesta, de todo. Hombre orquesta, ¿no? Y sí. Y tiene algo que ver con lo que hablábamos hace un instante, de el amor que se debe sentir por esta profesión para, contra viento y marea, sostener proyectos, sostenerlos en el tiempo. Y sí. ¿No? Y si no, es casi imposible, digamos. No, rápidamente creo que si no tenés ese deseo, esa chispa muy encendida, te vas para otro lado, buscas una alternativa mucho más viable, más de un resultado más inmediato, porque esto no es tan así, es como tenés que estarle muy encima, ¿no? Pero sí, es como vos decís, tenés que tener mucho amor por esto, si no es imposible, diría. ¿Puede darse que de una temporada a otra, habiendo un par de meses intermedios, surja la necesidad de hacer alguna modificación en una obra tal cual está? No sé, me lo planteo desde un lugar de ignorancia, ¿no? Como... Claro que sí, claro. Sí. Yo creo que siempre hay cosas para seguir trabajando, ¿no? Pero sí, van mutando las obras, van cambiando, los espectadores también, y uno tiene que ir estándole ahí, como eso es lo lindo del teatro, que está vivo y presente todo el tiempo, entonces tenés que estar muy atento también, no es como una película que la filmaste y quedó archivada y ya está, como ya está hecha, no, esto lo puedes ir cambiando. También si por ejemplo uno cambia un actor, ese otro actor que entra desde otro lugar con otra cosa, entonces también hay algo que ahí la obra indefectiblemente muta, entonces sí, está bueno, y está bueno, me parece que es lo que lo mantiene vivo. Claro. A nosotros este sistema de tener los actores rotativos, que uno hace 2 funciones, otro hace 2 funciones, es algo bueno para la obra, no solo porque recambia al público, sino también porque a ellas no les permite, como actrices, como 2 personajes casi protagónicos que están casi toda la obra, no les permite relajarse con ninguno de los 2, porque son distintos, entonces todo el tiempo están como ante lo nuevo, ¿no? Y eso me parece que está bueno del teatro. Bien. ¿Estás, tenés la semillita de algún proyecto a futuro que estés en este momento? No, justamente el otro día uno de los actores me decía eso. Estaría bueno que empieces a escribir algo nuevo, y yo, ahora no puedo, es como necesito terminar de decir todo lo que quiero decir con esta obra, que la obra se vea lo más posible, que acceda a los lugares de legitimación del medio mayores posibles, o sea, y quiero que la obra se sostenga, y eso es mucha energía, pues yo también soy docente, doy clases, entonces es difícil hoy en día hacer teatro y teatro independiente, también uno teniendo sus clases, sus cosas, no es que solamente hago esto, obviamente no vivo de esto. Pero no, necesito como terminar este proceso con esta obra para luego también de a poco empezar a pensar qué es lo nuevo que quiero decir. Porque también, quizás yo ahora tengo 34 años, sé que soy joven, pero también en un momento cuando tenía 20 hacía 3 proyectos a la vez y tenés otra energía. Ahora yo tengo otra y también decido más qué, y si hay algo que no me, como se dice en el medio, no me calienta mucho, mejor dejarlo, como dejarlo pasar y que aparezca algo que me guste mucho para poder hacerlo bien, y que eso también se vea, se destaque, porque si no pasa como del montón, ¿no? Totalmente. Por eso yo creo, Las Encadenadas siento que todavía tiene mucha vida para dar, ¿no? Mucho más para decir.
Y por eso empecé con la pregunta sobre Epecuén, porque, digamos, no es fortuito, no es casual que aparezca esta localidad, y tal vez hay muchísima gente que no sabe de qué lugar se trata, de qué es lo que aconteció y las razones que llevaron a que ocurriera lo que ocurriera. No por el hecho de buscar cabezas, sino también de analizar todo el espectro, ¿no? Como bien vos lo detallaste, ¿no? Estaban, digamos, desde las altas esferas del poder hasta los hoteleros que no querían perderse una temporada, ¿no? O sea, como que hubo responsabilidades múltiples. Y está bueno poder indagar un poquitito en, bueno, vamos a ver esta obra, pero hay un trasfondo que está bueno investigar porque tiene que ver con nuestra historia. Y Totalmente. Es bastante reciente. Y es bastante reciente y también tiene que funcionar como espejo para el presente, ¿no? Como que es también por el cual, no solo para que quede como una obra documental que registre algo que sucedió, sino que también sirva al espectador y que asocie con algo del presente, ¿no? Como que tiene que ver con eso, como de un estado de alerta, es decir, la desaparición de un pueblo es parte de nuestra cultura. Bueno, hoy en día, ¿con qué lo podemos comparar también eso? Bien. Guarda, como que tenemos que estarle encima y no dejarlo desaparecer como fue Epecuén, ¿no? Como que es parte, bueno, de eso, de la cultura de un pueblo. Bueno, Juan Maco, te agradezco enormemente favor. que hayas venido hoy. Sé que venís de dar clase, de ronda. de ronda. Gracias por venir a Susurros en tus oídos. Y bueno, como te digo, larga vida a Las Encadenadas. Bueno. Que haya una muy buena función de cierre este viernes a las 21 horas. Y yo la recomiendo ampliamente, gente. No se la pierdan porque es una excelente obra. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación y por el programa. Favor, un placer. Por favor. Bueno, nos reencontramos la próxima semana con más Susurros en tus oídos. Chau.